Drama político en Israel. Tras las últimas elecciones, el bloque de diputados que apoyaban a Netanyahu para que sea primer ministro eran 58 diputados. Y los que estaban en contra de Netanyahu sumaban 62. Y de hecho, estos 62 recibieron el derecho de poder formar gobierno y lo recibió Benny Gantz, líder del partido Kahol Lavan. Pero la verdad es que esos 62 diputados no eran una cantidad de diputados reales para poder conformar gobierno, porque dentro de esos 62 diputados había 15 diputados que eran de las listas antisionistas árabes. Entonces, Benny Gantz se había comprometido ante su población que él no iba a conformar un gobierno sustentado en esos 15 diputados que le daban mayoría, una mayoría pequeña, 62 contra 58, que eran diputados árabes israelíes. Y por lo tanto, era muy difícil que él realmente logre concretar gobierno. Mientras que hablaban sobre la posibilidad de negociar, Benny Gantz y el partido Kahol Lavan hicieron varios movimientos tendientes a presionar a Netanyahu que renuncie. Y los movimientos de hecho eran dos. El primero, intentar escoger un presidente del Parlamento, un presidente de la Knesset, que sea de su partido. ¿Por qué? Para poder también impulsar lo segundo. Y lo segundo era una ley personal para que todo diputado que tenga un proceso judicial en su contra no pueda ser nombrado como candidato a formar gobierno, o sea, no reciba ese mandato. Entre paréntesis, esa ley era esencialmente antidemocrática, porque es una ley personal y no era general. Las leyes tienen que ser universales y generales, o sea, esa propuesta de ley de por sí era una ley no muy democrática, y si algún analista político no señaló eso, es que su amor hacia la democracia es esencialmente parcial. Pero tampoco era muy democrático el hecho de silenciar al Parlamento, y lo que había hecho el Likud es silenciar al Parlamento. El presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, había evitado llamar a sesiones para nombrar a presidente. Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia para decirle que eso estaba mal y ordenarle llamar a sesiones. Él no lo quiso hacer y renunció, y mientras tanto lo que ocurrió fueron que ministros israelíes dijeron o dieron a entender que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia no era obligatoria cumplirlas, cosa que para mí también es una barbaridad. En este impas, lo que ocurrió fue que Benny Gantz demuestra responsabilidad ciudadana y lo que hace es unir a un gobierno de unidad nacional. Y este gobierno de unidad nacional provoca que su partido, Kahol Lavan, se parta en dos. Están todos los que siguen a Benny Gantz en un gobierno de unidad nacional, que son aproximadamente 20 diputados, 15 que tiene él, más algunos otros más que se van a ir con él, y van a entrar en un gobierno de unidad nacional. Y los que quedan afuera son dos fuerzas dentro de Kahol Lavan que esencialmente eran las que impulsaban la línea no Netanyahu, de ninguna manera. Uno es el partido Telem, de el ex ministro de Defensa Bogi Ya'alon, que era del Likud y que fue despedido de su cargo para darle entrada a Lieberman en el gobierno pasado. Y el segundo era el ex ministro de Economía de Netanyahu y líder de Yesh Atid, o sea, Yair Lapid. Estamos hablando de dos entes que eran muy contrarios a todo lo que provenga de Netanyahu. Entonces, ¿qué puede ocurrir a partir de ahora? Que se forme un gobierno de unidad nacional, y las premisas son las siguientes. Hasta septiembre del 2021, Netanyahu como primer ministro y Gantz como su vice. Y en septiembre del 2021, rotación. Gantz pasaría a ser primer ministro. ¿Quién sería ministro de Defensa? Gabi Ashkenazi, ex jefe de Estado Mayor del Ejército. Mientras tanto, Gantz, hasta septiembre del 21, sería ministro de Exteriores. Y Economía quedaría en manos del Likud. La cartera de Justicia probablemente sería en manos de alguien consensuado, pero que provenga del partido de Benny Gantz. Y se dividiría en el poder mitad y mitad, por más que el Likud tiene 36 diputados y la fuerza de Gantz tiene 20. Algunos dicen que esto fue una maniobra magnífica de Netanyahu, aprovechándose la pandemia que sacude a todo el mundo y también Israel, y otros dicen que Netanyahu es tan manipulador que lo que va a hacer es neutralizar y destruir la carrera política de Benny Gantz.